Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios en este momento con ustedes. Nuestro tema de hoy es aprovechando bien el tiempo. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 5, verso 15 a 16. Dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribió en la carta de Efesios, él estaba en la prisión en Roma. Pero el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos vivir como hijo de Dios, cómo debemos andar como hijo de Dios, como cristiano. Apóstol Pablo decía: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí apóstol Pablo nos enseña que debemos vivir como sabios, no como necios. Verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Apóstol Pablo nos enseña cómo debemos aprovechando nuestro tiempo. Cómo tú debes aprovechar tu tiempo como hijo de Dios. Apóstol Pablo está en la cárcel en Roma. Él estaba aprovechando su tiempo para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Él no le importaba, aunque está en la prisión, él está sirviendo a Dios. Por eso, enseña la palabra que debemos aprovechar bien nuestro tiempo para servir a Dios, para buscar a Dios, para hacer su voluntad. ¿Sabe por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Él vino aquí en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Y es lo mismo lo que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Debemos aprovechar nuestro tiempo para servir a Dios. Apóstol Pablo, él estaba en la prisión, no podía salir para proclamar el evangelio, no podía salir para tocar puerta, para evangelizar, pero aún así, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante que debemos entender lo que dice la palabra de Dios. Apóstol Pablo es nuestro ejemplo para seguir. Tenemos nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir como Él para hacer la voluntad de Dios. Pablo habla de la nueva vida en Cristo y de cómo deben guiarse los hijos de Dios por ella. Pablo llega a este punto que estamos viendo y nos da una aplicación para esta vida. Este texto, lo que estamos leyendo, comienza con
Mirad pues con diligencia cómo andéis. Este andéis se refiere a nuestra vida y nos transmite la idea de que debemos prestar atención a nuestra manera de vivir. Examinarnos de una manera sincera a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Diligencia. Uno de los cambios que Dios espera de sus hijos es que dejemos su antigua manera de vivir, que sea guiada por la palabra de Dios. Diligencia. Con uno mismo, no cae en la pereza. Que sus hijos abandonen, se despojen de viejo hombre con sus malas obras, que está viciado con sus malos deseos. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir y qué es lo que debemos hacer para servir a Dios, para buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versos 5 y 8. Haced morir, pues, los terrenales en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, dice la palabra de Dios. ¿Cuál cosa lo que debemos dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos abandonar las cosas viejas, que es pecado. A lo mejor no sabemos cómo puedo abandonar, cómo puedo dejar esas cosas que me estorban. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos hacer. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, verso 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos hacer para dejar el pecado. David decía su oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermano, es lo mismo lo que debemos decir en este momento. Decirle a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tú puedes hablar con Dios cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando a Dios. Tú le puedes decir como David: examíname, oh Dios. El único que puede conocer tu corazón, tus pensamientos, es Dios. Nadie más. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás, tus amigos, no puede conocer tu corazón. No puede conocer tus pensamientos.
La única persona que puede conocerte es Dios, es Jesucristo. Por eso es muy necesario, es importante que tú le digas: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, si Dios está viendo pecado en ti, maldad en ti, tú le puedes decir que te perdone. Pídele perdón a Dios. Él te puede perdonar. Cualquier pecado Dios perdona, hermano, amigos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Y tú le puedes decir, como le dice a David: y guíame en el camino eterno. Jesucristo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que podemos encontrar es Jesucristo. Es el camino, es la vida. Y nosotros podemos encontrar el camino a través de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que está diciendo, lo que está pidiendo David, le está diciendo a Dios: revisa en mi corazón, pruébame. O sea, David, su oración está hablando con Dios. David quiere que Dios cheque su corazón. Nosotros podemos decirle a Dios que nos revise qué hay en nuestro corazón, para que nos diga qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo, para que Él nos puede dar el resultado, lo que necesitamos. Por eso David reconoce su pecado, pero reconoce que tiene un Dios poderoso que le puede perdonar, que lo puede limpiar en su corazón, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios nos puede limpiar a través de su palabra, de su espíritu y de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso es muy importante decirle a Dios, como David: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Tenemos un Dios que es poderoso, un Dios de poder, un Dios que nos puede perdonar nuestros pecados. Tú le puedes decir a Dios lo que dice la palabra: hazme según tu voluntad, aún en mis íntimos pensamientos de mi corazón. Dios te dice que Él te va a hacer que entiendas lo que le pediste. Dios siempre escucha nuestra oración cuando le clamamos. Él siempre está
pendiente de nosotros. Su mirada está donde nosotros estamos. La vida en Cristo es una vida transformada en Él. Apóstol Pablo nos enseña que debemos andar no como necios, sino como una persona que busca a Dios, que le interesa la palabra de Dios. Una persona que escucha. Apóstol Pablo dice su palabra, la palabra de Dios, no como necios, sino como sabios. El necio no aprende. El necio no busca orientación. Salmos 14, verso 1, dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, cuando tú hablas, una persona le comparte la palabra de Dios, y si esa persona es necio, él te puede decir, no hay Dios. No va a entender lo que tú le vas a decir. El necio menosprecia el consejo, pero el sabio busca orientación. El libro de Proverbios nos habla de dos personas, el sabio y el necio. El sabio y el necio. El primero busca la sabiduría, la reconciliación, el perdón y acepta ser corregido. El segundo, el necio rechaza la corrección, la instrucción y no quiere perdonar. Cuando tú hablas con un necio, no quiere obedecer. Pero un sabio, ¿qué hace? Aprende de las cosas, de las circunstancias difíciles de su vida. Y sobre todo, busca consejo. Porque sabe que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esta es una gran oportunidad para andar como sabio y apartarnos del camino de los necios, aprovechando bien el tiempo, decía apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, Santiago, verso 1, capítulo 1, verso 17, perdón. Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos añade la palabra de Dios, Salmo 90, verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El tiempo que tenemos lo recibimos de Dios. Nuestra vida acontece en el tiempo.
ese es nuestro tiempo en este mundo, determinado por Dios para que hagamos su voluntad. Nosotros no sabemos lo que será mañana, ni el próximo segundo, ni el próximo minuto. A lo mejor estamos planeando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que voy a hacer mañana, el próximo año. Pero no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder mañana. Dios es soberano en el tiempo que nos da para vivir. La palabra de Dios es clara y nos dice cuándo empezó el tiempo, lo que tenemos nosotros. Desde el principio. Dice la palabra de Dios, Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empezó nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios, Salmo 31, verso 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí nos habla la palabra de Dios, hermanos. O sea, nuestro tiempo debemos dedicar a Dios. Debemos aprovechar nuestro tiempo para servir a Dios. Nadie puede nacer y no morir. Ningún ser humano puede controlar su nacimiento ni su muerte. Dice la palabra de Dios, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? El tiempo es de Dios. Él tiene potestad sobre el tiempo. Así declara la palabra de Dios, la Escritura. Somos responsables del tiempo que Dios nos da a nosotros. El ser humano como tal aprovecha su tiempo, sea para bien o sea para el mal. La Biblia nos deja muy claro cómo debemos hacer y qué es lo que debemos hacer como hijo de Dios. Vamos a usar unos ejemplos. Vamos a usar unos ejemplos, lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros vemos, lo que pasa en esta vida. El borracho aprovecha su tiempo para ingerir alcohol. El ladrón aprovecha su tiempo para robarle a la gente. El estudiante aprovecha su tiempo para dedicarse a estudiar. El médico aprovecha su tiempo para cuidar de la salud de la población. Y es lo que nosotros podemos ver y lo que nos enseña la palabra. Muchas veces estamos usando
nuestro tiempo para bien o para mal. ¿Qué está haciendo tú, hermano? ¿Cómo está aprovechando tu tiempo? Apóstol Pablo nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿Por qué dice la Biblia que los días son malos? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Es la palabra de Dios. La palabra nos enseña cómo debemos aprovechar el tiempo. Servir a Dios. Buscar a Dios en todo tiempo. Es lo que nos enseña la palabra. Debemos aprovechar bien el tiempo. El tiempo es corto. Pasa rápido. ¿Verdad? Por eso es muy importante, hermanos, aprovechar bien nuestro tiempo para servir a Dios. ¿Está usted aprovechando bien el tiempo? ¿Lo que Dios te está dando? La palabra de Dios nos dice que debemos administrar nuestro tiempo, lo que Dios nos da. Planifiquemos con la dirección de Dios qué es lo que haremos y qué es lo que debemos hacer. Dios es poderoso, mis hermanos. Él siempre está atento de nosotros. La palabra nos declara, la palabra nos dice que debemos ocupar nuestro tiempo para servir a Dios, para buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Es la palabra de Dios. Para el mundo, el tiempo es oro. Para nosotros, el tiempo es un tesoro en el cielo. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.